Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo programa de Prospectiva Chile en voz alta. Hoy tenemos como invitada a Carola Muñoz, quien es doctora en química, ex secretaria técnica de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, ex jefa de gabinete de presidencia del CONICYT, ex directora ejecutiva de la Fundación Más Ciencia, de la Fundación Chilena de Astronomía y actualmente secretaria ejecutiva del Consejo de Futuro. Muchas gracias por esta entrevista, Carola. Me gustaría que empezaras presentándote. ¿Quién es Carola Muñoz? ¿Qué hace en la comisión? En estricto rigor, yo soy secretaria ejecutiva del Consejo Futuro, que es una unidad que trabaja bajo el alero de la Comisión Desafíos de Futuro, que son los brazos operativos de la comisión, ¿cierto? La comisión realiza una serie de acciones, una serie de eventos y le corresponde al Consejo llevar a cabo la idea. También algunas reuniones súper específicas en relación a ciencia, tecnología e innovación, materia que le compete a la comisión legislativa. Así que nada, yo diría que mi trabajo más bien en este momento es de muchísima gestión y de hacer una bajada real desde las ideas de los senadores a algo concreto. Muy bien. ¿Podrías explicarnos qué hace una comisión y específicamente la Comisión Desafío de Futuro? Ciencia y tecnología, además. Una comisión legislativa estudia una serie de proyectos de ley que se van a llevar a cabo en el país. Todos los proyectos de ley tienen varios pasos. Pasa primero por una de las cámaras y después de mucha discusión pasa a una segunda cámara. En el caso de la Comisión de Desafíos de Futuro, en la actualidad estamos viendo un proyecto de prospectiva, de hecho, que ingresa desde Presidencia de la República al Senado. Del Senado, esta comisión analiza y estudia si es que corresponde o no hacer un estudio más acabado, ¿cierto? Entonces dicen sí, aprobamos la idea de legislar, después esta comisión debe informar a la sala plena de los senadores y los senadores dicen, votan, y los senadores en este caso dijeron sí, en verdad necesitamos que se estudie al menos prospectiva en Chile, se devuelve a la comisión de origen, que en este caso es Desafíos de Futuro, y ese es el proceso en el que estamos en este momento. Falta todavía harto camino, ¿cierto? Como implica recursos fiscales, se debe pasar además de la Comisión de Desafíos de Futuro por la Comisión de Hacienda y después esto es devuelto a la sala, en la sala se defiende, se vota, si se aprueba se va la comisión a la Cámara del lado, digamos, en este caso la Cámara de Diputados, y sigue el mismo proceso. ¿Y qué temáticas ve la comisión en específico? A ver, en este momento desde el área legislativa están en dos temas. Están en el de prospectiva y también están en transferencia tecnológica que se despachó hace algunas semanas atrás. Y la transferencia tecnológica básicamente es que las leyes acompañen el traspaso de lo que se hace en las universidades de empresas de base científica tecnológicas y que lleguen al mercado, pero también cómo se regula eso, ¿cierto? Cómo se regula las horas humanas del profesor que fue pagado con sueldo de la universidad respectiva, pero si hay algún tipo de lucro con esa innovación, cómo se regula, ¿cierto? Y eso es Interesante. es interesante porque efectivamente hay que legislar, porque si bien es cierto, son horas humanas pagadas por la universidad, pero también hay un montón de horas que se supone que son de descanso, que también los profesores están destinando a una innovación. Entonces, tuvo muchísima discusión también de varios académicos, obviamente de muchas vicerrectorías de investigación y también de transferencia tecnológica de las universidades, así que estuvo muy interesante. Bueno, eso mismo quería preguntarte, ¿cómo se vinculan con los actores sociales, universidades, académicos, científicos? Bueno, esta comisión es bien particular. Tú me habías preguntado cómo se vincula y cuál es el trabajo con las otras comisiones. La Comisión Desafío de Futuro es una comisión legislativa permanente. Lleva desde el año 2011, que sesiona en forma permanente, eventualmente lunes y miércoles, si es que hay alguna discusión legislativa más o menos urgente, y funciona más bien como cualquier comisión, con lo que ya expliqué antes, ¿cierto? Con los proyectos de ley. Pero esta es una comisión bien particular, porque también su origen
es terminar con el divorcio que existía, estamos hablando de hace ya muchísimos años, entre la ciudadanía, entre el poder legislativo y también entre los académicos. Estamos hablando que en el año 2011 cualquier cosa que sonara a política y ciencia era muy mal vista. Cualquier persona que nos relacionáramos en este mundo, de verdad que éramos unos parias en el sistema. No había Ministerio de Ciencia y Tecnología. No había Ministerio de Ciencia, claro, lo más parecido era CONICET, que ahora se transformó en la agencia después del Ministerio, pero era súper complejo lograr convencer de que tenían que conversar, porque desde las ciencias duras era súper fácil decir, es que el poder legislativo tiene que... ¿ok? El tiene que, alguien lo tiene que hacer. O el hay que, ¿ok? Hay que, ¿quién lo va a hacer? Y hacer todo ese trabajo sistemático de lograr expandir la comisión y que no vinieran los mismos de siempre y que también los senadores entendieran de que hay más investigadores que los premios nacionales. Yo creo que fue una labor que fue ardua, que fue paulatina, pero que caló muy hondo, y yo creo que ahora es una comisión que muchos otros senadores también entienden que es un modelo un poco particular, pero sigue siendo un modelo súper interesante. Y esta comisión en particular también es un orgullo, no solamente con quienes nos relacionamos con la comisión, sino que es una comisión que es puesta de ejemplo en las comisiones futuras del mundo, porque además es la única que legisla. Entonces, tiene esta particularidad de que costó muchísimo, que además es una comisión que tiene un consejo, que son las manos operativas, pero también tutela Congreso Futuro. Entonces, asumamos que es un poco complejo, ¿cierto? El ecosistema alrededor de la Comisión de Desafíos de Futuro. Me gustaría que pudieras explicar de qué se trata el Congreso Futuro, qué es lo que hacen anualmente, cuál es su finalidad. Congreso Futuro nace un poco al igual que la comisión, ¿cierto? Y al igual que el consejo, que era poner temas de frontera a disposición de una ciudadanía, pero en forma absolutamente gratuita. Otra de las particularidades que tiene esta comisión, claro que es Congreso Futuro, pero además Congreso Futuro es el único evento de divulgación masivo que se hace desde un Senado de la República. Nace en esta comisión y nace, por supuesto, también con el apoyo de la presidencia del Senado de ese entonces, de las vicepresidencias y de la institución completa. Por muchísimos años, las 5 primeras versiones, una sexta también, no sé si fueron 6 o 7, que se hicieron en el Salón de Honor del Congreso. Sí. Salón que es protocolar, que no es una sala de eventos. Por lo tanto, en cosas súper prácticas, no habían baños suficientes para la cantidad de personas que venían. Era decir, cosas muy prácticas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ya este edificio empieza a quedar pequeño para la magnitud del evento, tuvimos que empezar a buscar otros escenarios, y eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Podemos llegar a muchísimo más público, pero también deja de ser 100% de la casa, deja de tener esa apropiabilidad del Senado, ¿cierto? Entonces, yo creo que todavía dentro hay muchos funcionarios del Senado que siguen añorando que Congreso Futuro se hiciera acá, porque al final estaban en los pasillos y todo el personal se encontraba con un premio Nobel, se encontraba con un gran investigador chileno. Por lo tanto también había un cruce en los pasillos, que las conversaciones de pasillo, ¿cierto? Que cualquiera lo podía parar. Y eso era también una cercanía con el mundo de la ciencia que nunca antes habíamos tenido. Si bien es cierto, el Explora, que pertenecía a CONICET, hacía una labor increíble, pero no estaban dentro del poder legislativo, y eso era cualquier senador que se podía topar con un científico. Entonces, nace así. Y para responder otra de tus preguntas de cómo se vincula, Congreso Futuro parte muy pequeño. Ya llevamos, en enero vamos a tener 15 versiones, en enero también llevamos 10 años en alguna de las regiones. Por lo tanto, yo creo que es súper difícil alguien que conoce recién Congreso Futuro imaginar cuáles eran los inicios. En los inicios para el segundo Congreso Futuro, Yo estuve en el primero. sí, eran como 300 personas, y en la segunda versión estábamos súper orgullosos porque llegamos a 800 personas,
y al día de hoy tenemos como 800 personas solamente en los bloques de la mañana. Entonces es un salto de verdad que es increíble. Es un evento en enero. Y es un gran evento en enero por una semana que yo creo que también se ha ido diversificando. Tenemos temas de frontera que todavía Chile está muy lejos de alcanzar, pero también tenemos temas que nos une 100% con el territorio y desde hace ya algunos años también tenemos o intentamos al menos desde la parte de programación dejar reservado un cupo de investigadores de regiones en Santiago. No solamente que Santiago manda a investigadores a las regiones en el marco de Congreso Futuro Regiones en esta misma semana de enero, sino que también hacernos cargo en el programa principal que en Chile se hace muy buena ciencia y desde regiones también se hace muy buena ciencia. Pero también se han posicionado en los territorios también, ¿no? En los territorios hace 3 años atrás nosotros llegamos a todas las regiones con Congreso Futuro. Hace 2 años atrás algunas regiones se repiten el plato, ¿cierto? Hay 2 eventos en una misma región, pero también se han ido sumando algunos otros eventos. Tenemos, por ejemplo, Congreso Futuro en tu comuna, que como el nombre lo dice, es dentro de solamente de una comuna de cualquier región del país, pero más bien está enfocado a colegios y específicamente a colegios públicos para poder llegar con una cartelera de charlas de robótica, charlas de matemática, charlas de astronomía, algún tema específico que nos pida la municipalidad en cuestión. Y también hay una serie de movilización en torno a eso y de que la ciencia se puede mostrar en forma entretenida con la finalidad no de que todos sean científicos, sino necesitamos que todos sean científicos, pero sí que sean curiosos, sí que cuestionen los resultados que están viendo, y resultados tanto en una prueba de física, en una prueba de matemática, pero también ser cuestionadores con lo que yo estoy viendo en redes sociales, que no porque yo lo vea en Twitter es la verdad, sino que es cierto, aprender a cuestionar y aprender a decir, ¿esto es verdad? Yo creo que esa es la ganancia del ecosistema de Congreso Futuro. Y sumamos también este año también una 6ª versión de Congresos Jóvenes Futuro, que como el nombre lo dice, obviamente está enfocado a un perfil juvenil. Eso te quería preguntar. ¿Cómo se vincula la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología, con los jóvenes? Fuera de cámaras tú me hacías una apreciación muy bonita, ¿cierto? Que es de las generaciones futuras, que son las generaciones que están por nacer. Y voy a ser súper sincera, todavía nosotros no abordamos la temática de los que están por nacer. Sí estamos preocupados de que nuestra actual juventud tenga estas mismas herramientas para poder cuestionarse y no desde una mirada adultocentrista, ¿cierto? No de usted joven quiere aprender tal cosa, sino que de verdad que hay un montón de temáticas que los jóvenes o que la juventud pueda enseñar a cómo mirar. Lo mismo que estábamos hablando también fuera de cámara, ¿cierto? Y que nos permite hoy día estar haciendo este podcast, que para nosotros, o cuando nosotros éramos jóvenes, esto era impensable, si no existían celulares. Ya no somos tan viejas, que no somos tan viejas, forever young, por supuesto, pero de verdad que la tecnología ha avanzado demasiado rápido. Y eso, yo creo que todos vemos a un niño pequeño con un celular que sabe, por supuesto, o sea, mi hijo claramente sabe mucho mejor que yo porque no tiene miedo. Claro. No tiene miedo y sabe que si es que se manda una embarrada, se reinicia y listo. Y se formatea y listo. Nosotros yo creo que todavía tenemos ese temor de no, pucha, si yo he hecho a perder y pucha, que es un aparato caro, nada, los cabros chicos y la juventud en general no tienen esa aprensión. Y yo creo que ese no temor es fantástico para la tecnología y para las nuevas tecnologías. Entonces intentamos, al menos en este evento, Congreso Jóvenes Futuro, yo soy química de formación, entonces para mí los experimentos vienen incorporados, ¿no? Naturales. Entonces, en los eventos en los que me ha tocado liderar al equipo,
que no necesariamente hago yo el programa, por supuesto que también uno tiene un tremendo equipo detrás que hace esto posible, es ir metiendo algunos cambios en la programación, también para ir piloteando nuevos formatos y ir piloteando nuevas formas de comunicar la ciencia para poder llegar a un perfil juvenil. Pero no solamente con temáticas que a nosotros, los adultos, nos interesan, sino que también temáticas que las juventudes ven con cierta urgencia, que tiene que ser abordada también desde el Poder Legislativo, pero también tenemos que tener visibilidad. Y en ese contexto, yo entiendo que la comisión, que es pionera, y como tú bien lo has dicho, un ejemplo, ¿ya? Que muchos quieren seguir. ¿Cuál de esos proyectos de ley o leyes que se convirtieron después son las más emblemáticas? Yo diría que hay una que es la más emblemática, que es neuroderecho. Ahora, neuroderecho también fue producto de muchísimas conversaciones previas, ¿cierto? Cuando aparece Congreso Futuro, obviamente, también se empieza a abordar desde los inicios de Congreso Futuro, de las redes sociales, de cómo uno le entrega un montón de datos a las redes sociales y a los buscadores en general, y le ponemos, con tal de bajar la aplicación, le damos permiso a los micrófonos y a las cámaras. Entonces también hay una apropiabilidad de nuestro espacio personal, y eso es lo que había que regular. Pero claro, se tocó en un primer Congreso Futuro, se tocó en un segundo Congreso Futuro y se fue tocando por mucho tiempo, hasta que yo diría que había suficiente espacio y consenso de que esto tenía que ser regulado. Porque al final, cuando uno hace unas ciertas búsquedas, yo puedo empezar a parametrizar lo que a ti te interesa. A ti, Paola, tú vas a buscar tal lugar para ir de vacaciones y tal lugar, y tanto las noticias verdaderas pero o falsas. Por supuesto, más las falsas que las verdaderas ya en este momento, ¿no? Y eso es lo que hay que resguardar de, por ejemplo, si es que yo estoy buscando algún tipo de enfermedad, ¿esa enfermedad le va a llegar a mi seguro de salud? Claro. ¿Qué va a hacer el seguro de salud con esa información? Entonces, eso era finalmente también lo que había que resguardar. Pero si bien es cierto, esa es la más emblemática, también hay varias otras que han pasado por la Comisión Desafíos de Futuro. Bueno, la de Transparencia Tecnológica que ya hablamos, la de Prospectiva que está en camino, tal vez un poco más lento de lo que uno quisiera, porque también la empujamos hace ya varios años, ¿cierto? Y no puedo dejar de hablar del Ministerio de Ciencia, que esa fue una pelea de larga data, pero que también se hace eco del ecosistema que rodeaba a la comisión. No nace un día los senadores diciendo, sí, necesitamos un Ministerio de Ciencia. Eso es porque ya habían movimientos ciudadanos, y frente a la moneda hay una serie de cartas también a los presidentes respectivos y 2 comisiones presidenciales que se hicieron cargo, pero del movimiento ciudadano que buscaba una nueva institucionalidad para la ciencia, porque en algún momento yo creo que todos entendimos que para poder estar hablando desde la legislación necesitábamos una cabeza política que empujara los temas científicos, que uno podrá pensar en mayor o menor medida que ha funcionado o no, pero la discusión puede ser dada. Todavía el ministerio es súper joven, entonces todavía queda muchísimo camino por recorrer para que sea un ministerio más robusto. Pero ciertamente hay un antes y un después en la ciencia. Ciertamente. Después del ministerio. Yo diría que sí. Pero también hay un antes y un después en la ciencia desde que nace la Comisión Desafíos de Futuro, y hay un antes y un después que nace Congreso Futuro. Y todo es parte del ecosistema de la comisión. Yo comparto plenamente tu observación. Oye, y el tema de gobernanza anticipatoria, ¿cómo lo está abordando la comisión? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo surge esta idea pionera también? Depende a quién le preguntes.
Uno de los senadores y miembros permanentes de la Comisión de Desafíos de Futuro ha sido el senador Chaguán. Y el senador Chaguán, desde que era diputado, a un viaje que hicieron a Finlandia junto con otros diputados del momento, vieron que Finlandia tenía una comisión que pensaba a futuro. Y fue un modelo que quisieron replicar primero en la Cámara de Diputados. Se hizo el cambio de la Comisión de Ciencia a la Comisión de Desafíos de Futuro, y después, cuando un grupo importante de estos parlamentarios que eran diputados llegaron a ser senadores, empujaron el cambio en el Senado. En ese entonces había una comisión de Ciencia y Tecnología y de Innovación, o de Economía y de Innovación, y el cambio fue ingresar una nueva comisión que fuera específicamente de desafíos de futuro. Y siempre partió como comisión legislativa. Al principio, obviamente, no había mucho que legislar, ¿cierto? Porque había que primero juntar material suficiente y también ir a convencer de que esto iba a funcionar. Y en los últimos años, cuando el senador Chaguán asume la presidencia de la Comisión Futuro, que fue en el año 2022, se empezó a hablar sobre la formación de una mesa técnica para poder echar a andar una mesa que hablara específicamente de prospectiva. Y ahí se me encomendó a mí gestionar la mesa, no que yo la guiara, ¿cierto? Porque pastelera tus pasteles, pero sí buscar a las personas idóneas que pudieran echar adelante esta mesa. Y yo creo que en Chile todos tenemos solo un nombre en la cabeza cuando hablamos de prospectiva, que es Sergio Vitar, que siempre está además acompañado con dos grandes mujeres, ¿cierto? Que una es la Paula Solar y la otra eres tú, que por lo tanto que son parte del ecosistema de quienes estamos en prospectiva hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, era de toda lógica que esta mesa fuera llevada por Sergio Vitar y las dos submesas por la Paola y por la Paula. Y de esa mesa de trabajo nace un documento que también, con un montón de ayuda de personas súper brillantes, el texto del libro, que está disponible además en forma gratuita. Es la memoria importante, claro. Recoge toda la experiencia, toda la experiencia, recoge los estudios comparados con los otros países, y también recoge, por supuesto, una idea tentativa de proyecto de ley, o de cuáles debieran ser los puntos mínimos que debiera tener una oficina de prospectiva y estrategia. Y esa es una publicación de gobernanza anticipatoria que voy a hacer majadera, que está disponible en forma gratuita en la BCN. Y así se llama, gobernanza Anticipatoria. Pucha, no lo podríamos ver. Lo vamos a dejar en los comentarios. Ahí en los comentarios también con el link de descarga, porque además es un ejercicio muy bonito o al menos a quienes nos gustan las políticas públicas, es un ejercicio súper bonito, participativo, que eran reuniones periódicas, eran reuniones una vez a la semana, que después nos juntábamos con tremendos expositores que habían pasado también por el Estado, por distintos ministerios, por distintos gobiernos, por distintos colores políticos. Y también, con mucho orgullo, puedo decir que es la Comisión de Desafíos de Futuro es la única comisión que ha tenido sus 4 expresidentes vivos en ese momento, sí, dentro de sus sesiones, que es histórico. Sí, y ellos dieron absoluto respaldo a lo que estábamos haciendo. Absoluto respaldo, y de hecho yo creo que por eso es un proyecto más bien transversal, con ciertos matices, ¿cierto? Que obviamente, como cualquier discusión legislativa, pero existía mucho consenso. Y esa fue la base que se ocupó y que también sirvió para el actual gobierno, que se envió un proyecto de ley de prospectiva y estrategia, que es el que se está discutiendo actualmente, que no es igual al del libro, pero es parte de las discusiones y es parte de la democracia, por supuesto. Sí, por supuesto, y es un gran valor que un presidente haya respaldado, ¿no es cierto?, este proyecto de ley que, como tú dices, pensó que era necesario y lo envió, ¿no es cierto? Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te entusiasma y qué te preocupa de Chile al 2050? Compleja la pregunta,
¿Qué me entusiasma del 2050? ¿Puedo hacer un paréntesis antes? Sí, puedes decir lo del 2050. No, lo del libro. En algún momento la BCN, la Biblioteca del Congreso Nacional, es un aliado natural, ¿cierto? Para nosotros en este tipo de publicaciones. Pensamos que el libro debiera contar la historia de una política pública, que también es una historia súper bonita, porque no es que al presidente de turno se le ocurrió. Entonces, hay una historia que desde la ciudadanía, patrocinada obviamente por una comisión, pero finalmente desde la ciudadanía, que entrega una idea y que esa idea se toma. Entonces, de verdad que es una historia súper bonita. Y lo de qué me entusiasma del 2050, yo creo que va a ser un mundo muy complejo. Va a ser un mundo que va a estar en permanente cambio. Yo creo que con claras luces de cuando uno cree que la democracia es obvio, que va a haber democracia, parece que no es tan obvio. Un Estado democrático, Claro. un Estado en que se valore el pensamiento del otro, y que nos podemos sentar a discutir. Y va a salir mi lado más político, ¿no? Yo creo que hay que hacer una gran defensa a los 30 años de la concertación. Porque a los 30 años nos enseñaron que para poder avanzar, que Chile no avanzó nunca, tanto que, ¿cierto? Había que llegar a los acuerdos, y en algún momento la política de los acuerdos fue mal mirada. Muy criticada. Y eso no puede ser. Es como la idea de no legislar. No tienes por qué aprobarlo. Claro. Pero ¿cómo no vamos a poder sentarnos a discutir? Y yo creo que en los últimos tiempos sí nos hemos dado cuenta que la democracia sigue siendo muy frágil. Y eso es un bien que hay que cuidar. Así que de verdad yo creo que es una de mis mayores preocupaciones que a futuro, claro, que mi hijo, por ejemplo, viva toda su vida en un estado democrático, que no tenga miedo de ir a votar, que no tenga miedo de opinar, que no tenga miedo de ser distinto, que no tenga miedo de hacer participación política activa. De verdad es terrible. Sí. Porque las autocracias están a la orden del día, o sea, claro, y cada vez sumando, ¿no? Que yo creo que de verdad eso es preocupante, más allá de cómo yo vote en la papeleta, que el voto es privado. Y lo que me entusiasma, yo creo que Chile tiene muchísimo potencial, y tiene muchísimo potencial desde sus territorios, y yo creo que eso tenemos que potenciarlo, no solamente como Chile Laboratorio Natural. A mí me carga el eslogan de Chile Laboratorio Natural, ya, porque soy química de formación, y en el laboratorio tú experimentas. Claro. Y tú te sientas en el computador, en tu oficina, a procesar los datos. Entonces, yo creo que es más, obviamente, que un laboratorio. Y Chile tiene un montón de potencial y tiene muchísimo capital humano, que tenemos que seguir avanzando en la formación de ese capital humano con temas conectados con el territorio, sí, por supuesto. Pero potencial hay, y hay muchísimo. Muchas gracias a todos y todas por estar en nuestro canal, por interesarse por estos temas. Gracias también a Carola Muñoz. Y recuerda, si esta conversación te es de interés, por favor suscríbete para recibir más contenido de este tipo. Muchas gracias. Nos vemos.